Hola familia, bienvenidos a La Salud a Toda Costa un día más. Hoy tenemos un tema muy frecuente en la población y cada vez más. Yo no sé por qué razón, pero ciertamente el doctor Félix Gómez Guillamón, que ya está con nosotros. Hola Félix. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos va a contar por qué está sucediendo esto. Pero cada vez hay más intolerancia a determinados alimentos, cada vez hay reacciones adversas, que a lo mejor no es lo mismo, y cada vez el abanico de alimentos es mucho mayor de aquellos que nos hacen daño. Otros lo han hecho de toda la vida de Dios y sin embargo no lo hemos sabido. Por ejemplo, la lactosa. Dicen que el único animal que toma leche de otro animal es el ser humano. Y lleva razón, porque a ningún otro animal se le ocurre beberse la leche de otro. Sin embargo, a las personas sí. Pero bueno, ha sido toda la vida y no le hemos dado importancia. Y hay muchas personas que se han hecho un daño tremendo porque han tomado leche como cosa normal y no debían. Pero, insisto, todos esos alimentos que cotidianamente parece que forman parte de nuestra dieta, de toda la vida de Dios, insisto en eso, que es como le llamamos aquí en Málaga, ahora resulta que se está descubriendo que hay que tener mucho cuidado, que hay personas que no lo resisten y que le provocan una serie de disturbios y de problemas que realmente le complican la vida. Y de eso vamos a hablar. Así que atención, porque hoy podemos sacar conclusiones de si nos estará pasando a nosotros algo de esto. Porque, Félix, esto ya no es que te pase de niño o de jovencito, que te puede pasar de mayor. Sí, la intolerancia se puede producir a cualquier edad. Por sobre todo, ahora vamos a hablar del gluten. El gluten sí es verdad que puede aparecer a cualquier momento de la vida de una persona. Lo que es la intolerancia a la leche de vaca, que sería la leche, que es la lactosa, eso suele aparecer siempre cuando se es pequeño. Chico. Lo que pasa es que, si hablamos de intolerancia, queríamos hablar que, como tú bien has comentado antes, tenemos que hacer un grupo general que se llama lo que son reacciones adversas. Las reacciones adversas se dividen en dos grandes grupos, uno que son las tóxicas y otras que no son tóxicas. Las tóxicas dependen de la cantidad, pues son productos que te puedes intoxicar, cualquier cosa que te puede intoxicar, y también se llama eso reacciones adversas, porque en realidad te pones muy malo y te pones enfermo. Y de las que no son tóxicas, una de ellas es la que se llama intolerancia. La intolerancia puede ser enzimática, que en este caso es la lactosa, y curiosamente la intolerancia a la lactosa ya Hipócrates hablaba de la intolerancia a la lactosa y de los síntomas que producía. Y hay una prevalencia curiosa. Hipócrates, el padre de la medicina. Por supuesto. Y hay una cosa curiosa. Depende de la zona del mundo, hay una mayor o menor intolerancia. Y eso depende porque ciertas culturas, como por ejemplo la asiática y la africana, no utilizan la leche como un alimento básico. Entonces el cuerpo no se adapta a esa situación de tomar leche y aproximadamente en 4 años desaparece la posibilidad de poderla digerir con la lactosa. Queremos decir la intolerancia a la lactosa, hay que explicar claramente que lo que es una falta de una enzima, que es una proteína que se dedica a digerir, a romper esa lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por la sacarosa. Detrás de... Ahí está, mira que bien lo vemos. Por la galactosa y por la glucosa. Es un disacárido, es decir, que tiene 2 azúcares. Entonces, cuando llega al yeyuno, la lactosa se desdobla por la acción de la lactasa y eso hace que podamos absorberla. Y la que no se absorbe, evidentemente, va a la caca, al intestino, y produce fermentación. Y produce también absorción de líquidos. Y produce los síntomas típicos de una intolerancia a la lactosa, que es malestar general, es decir, distensión abdominal, dolores de tipo cólico, el típico cólico abdominal, diarrea, flatulencia, todo eso es lo que produce. Entonces, cada persona, te estaba explicando antes que dependiendo de la época, de la zona del mundo, depende de la cultura en la que se haya alimentado, son más tolerantes o no. Entonces, normalmente los nórdicos y los europeos toleramos mejor la leche que los negros y los africanos. Es decir, los negros y los asiáticos. Es decir, si tú, a mí me decías hace mucho tiempo, si quieres gastarle una broma a una persona de color, darle un vaso de leche y verás. Entonces, solamente el 30% de la población española
tolera la lactosa. El 30% sí. Sí, y el 70% no. Pero claro, es que la tolerancia es muy variable. Bueno. Porque hay gente que tolera medio vaso de leche, pero no un vaso. O un cuarto de vaso de leche, pero no el vaso entero. Entonces, la tolerancia es muy variable. Por tanto, el tratamiento, que si quieres ya lo podemos adelantar, pues evitar la lactosa. ¿Y cómo la evitamos? Pues utilizando... Hay dos maneras de hacerlo. Una, utilizando leche que adicionando una serie de aditivos y tal del mismo sabor, y la gente lo puede tomar, por ejemplo, la leche de almendra, la de soja, la de avena, todo eso son leches que no llevan lactosa. La otra posibilidad es añadir o tomar las lactasa. Hay pastillas de lactasa que las venden en la farmacia, que es la enzima que a ti te falta, como al diabético le hace falta la insulina. Pues yo, que me falta la lactasa, tomo mis pastillas de lactasa, o bien se le echa a la misma leche la lactasa, o bien se toma leche sin lactosa, que habrá escuchado, y en realidad no es que lleve sin lactosa, sino que esa lactosa está dividida en glucosa y en galactosa. Es decir, tú estás tomando los dos azúcares por separado, que sí lo puedes absorber. ¿Pero es leche, leche? Leche. La leche que es sin lactosa no es que no lleve lactosa, en realidad no lleva lactosa, pero sí la lleva, es decir, que la lleva en el sentido de que lleva los dos azúcares, pero separados, no los tiene unidos. Lo que veíamos en las imágenes hace un momentito, que es un cuadradito y un circulito, se le echa algo a la leche para partirlo en lugar de tu cuerpo, ¿no? Yo creo que lo podemos explicar aquí, espérate. Y si no se le echa, en fábrica se hace lo que se llama el desdoblamiento, con lactasa. Eso es lo que te decía. Y entonces al final supone lo que consigue es una leche que lleva glucosa y galactosa, que son los dos azúcares por los que forma la lactosa, y así sí que lo puedes absorber sin ningún problema. A ver, pero lo vamos a explicar aquí mejor. En el de las vellosidades, bueno, León, eso vamos a comentar. Sí. El problema de la intolerancia a la lactosa pero es muy importante comentar esto. Ponte un poco así que te veas. Sí. Aquí lo tenemos. Estos son los dos componentes de la lactosa. Uno sería la galactosa, que es un azúcar, y la glucosa. Y van unidos. Efectivamente. Bien, ¿y esto es como está la leche natural? Efectivamente. Bien, entonces estas criaturas, cuando nos lo tomamos, van al intestino, que es el encargado de discernir qué pasa ahí. Claro, llega al yeyuno hilio, y ahí se instala la lactasa normalmente, en las vellosidades. Ajá. Entonces esa lactasa, que es una enzima, en principio es muy alta en el recién nacido. Mira, porque aquí los tenemos. Tiene que digerir la leche, no solo de la madre, sino de si le dan leche de continuación, de leche de vaca tratada. Ajá. Entonces, pero llega un momento... Mira, aquí los tenemos. Estos son las vellosidades. Las vellosidades, donde se produce la absorción de ese azúcar. Entonces, ese azúcar, lo que se hace es que se escinde en los dos azúcares y al final... Aquí viene. Todos los azúcares. Sería la galactosa y la glucosa. Sí. La lactasa llega aquí, parte esto y ya podemos absorber los dos azúcares. Lo absorben estos de aquí y va a la sangre. Efectivamente. Y va a la sangre. Claro. Ten en cuenta que la glucosa es nuestra fuente de energía. Sin glucosa no podemos vivir. Es decir, cuando falta glucosa quemamos grasa, pero también producimos lo que se llaman cuerpos cetónicos, que hacen las veces de glucosa y hacen que nosotros podamos. Sin glucosa no podemos vivir, tampoco podemos vivir con el oxígeno. Esos son los dos elementos fundamentales para la vida, aparte del agua, ¿no? Bien, aquí llega la lactasa intestinal, que es la encargada de partir esto. Eso es, lo parte y de esa manera se puede absorber. Es que unidos no se pueden absorber, entonces necesita partirse, ¿ves? Le da un bocado y se lo come. Bien. Y entonces esto es lo que se hace con leche normal tratada en la industria. Se le echa la leche, se le echa lactasa, que se fabrica de forma artificial. Sí. O se trae también es verdad que se trae de Saccharomyces, de una serie de gérmenes, de forma industrial, y eso se añade a la leche para que tú ya la puedas, ya no tengas que digerirla tú, sino que ya viene predigerida. Después hay otras maneras de tomar leche sin que te moleste, aunque tengas una intolerancia. Es, por ejemplo, en forma de yogur, que salía en una de las imágenes. Sí. En la imagen, en el yogur, con el lactobacillus que tiene y el estreptococcus, pues lo que hace es que digiere y hidroliza, rompe esas uniones, y el yogur es mucho más digerible siempre que... Aquí está, ¿no? Y hay que decir una cosa muy curiosa que he leído y que me ha llamado la atención. Como la lactosa es hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua, siempre habrá más lactosa en la leche semidesnatada y desnatada que en la leche con grasa. Porque al haber más grasa hay menos agua, y al haber menos agua hay menos lactosa. Entonces los quesos muy fermentados y todo lo que sea mucha grasa, que tenga mucha grasa, como puede ser la mantequilla, que se obtiene también de la leche,
es posible digerirla aunque tú tengas una intolerancia a la lactosa, porque tiene muy poca lactosa. Ajá. Lo que es una tontería... Lo que pasa es que tiene más calorías. Y después hay que decir, por supuesto, y después hay que decir una cosa muy curiosa. En la consulta, muchos pacientes míos vienen y me dicen, mire usted, es que me ha mandado usted este medicamento y he visto que en la composición lleva lactosa. Digo, hombre, vamos a ser un poco serios. Es decir, no se puede, siempre, aunque digamos que una persona es intolerante a la lactosa, siempre hay un grado de tolerancia. Pero evidentemente lo que puede llevar, claro. lo que lleva una cápsula, que puede ser un microgramo, por supuesto, que no te va a hacer daño. Entonces, ten en cuenta que en realidad lo que produce no es una sintomatología para ponerte sino que lo que pasa es que te altera tu calidad de vida, porque claro, a base de el vientre hinchado, diarrea, esteatorrea, sí, a veces vómitos, esteatorrea y grasa esteatorrea y grasa en la F. Bueno, eso te fastidia el tema. Entonces, ahora mismo, en principio, el tratamiento, una vez que se haya diagnosticado, es quitar la lactosa de la dieta, pero teniendo cuidado de una cosa. La leche es la mayor fuente que tenemos de calcio, ¿no? Más importante. Entonces, aquellas personas que se le quita la leche tienen que tomar alimentos que llevan calcio, por ejemplo, la sardina de los boquerones, que tiene mucho calcio, y si no, habrá que asociarle un suplemento de calcio en forma de pastillas para que no lleguen a producirse osteoporosis, porque esa es una de las consecuencias que tiene la persona que es intolerante a la lactosa. Sigue tomando leche, tiene diarrea, no se absorbe el calcio y llega un momento que llega a la osteoporosis. Ya. ¿Vale? Ahí tenemos la osteoporosis, que es que el hueso se va haciendo poroso. Claro, efectivamente, lo que se va rompiendo, si tenemos una habitación con unas columnas que la sujetan, la osteoporosis es que se van rompiendo las columnas. Y llega un momento en que las paredes se aplastan, se caen. Claro. Y es un déficit, entre otras causas, de calcio. No, la causa fundamental de la osteoporosis es la falta de calcio en la matriz ósea. Es decir, la matriz sería en las columnas y a esa matriz va, como diría, cementada con calcio, y lo que hacemos es que al no llegar calcio ahí, porque además siempre, como tú sabes, el metabolismo del calcio está reabsorbiéndose y produciendo. Si no hay absorción, si no llega calcio, se reabsorbe mucho y al final esas columnas se rompen y se caen, se cae el edificio. Bueno, una de las estrellas, por tanto, es la leche, que es un elemento básico en la alimentación y en la nutrición, y yo creo que lo hemos descrito muy bien y muy claramente qué ocurre cuando hay una intolerancia a la lactosa. El 30% solo de la población lo tolera con total normalidad y el 70% tiene algún problema. Yo tengo una intolerancia, pero tengo una intolerancia, es lo que decía antes, yo tengo una intolerancia a la lactosa porque cuando me paso por ejemplo, con el helado, entonces tengo problemas. Empiezo con diarrea. O sea que hay unos dinteles. Sí, y cada uno tiene un dintel. Es decir, y además no se sabe por qué tampoco en la persona, el ser humano. Fíjate que es curioso, nosotros razonamos, dice, bueno, como llega un momento que la leche ya no hace falta porque no somos niños, pues el cuerpo, la naturaleza hace que no seamos tolerantes a ese alimento. Pero en realidad todavía no se sabe el mecanismo por qué eso hace, por qué pasa. ¿Por qué nosotros perdemos esa capacidad para digerir la lactosa? No se sabe. Es decir, lógicamente debía de ser lo que te he dicho. Pues bueno, como llegamos a la edad adulta, ¿para qué necesitas tu leche? Si la leche es para los niños, ¿no? Para amamantar niños. Hay muchos niños que son incluso alérgicos, ¿no? Sí. A la leche, pero, por ejemplo, al huevo. Claro, pero eso hay que distinguirlo. Eso es una confusión enorme, pero es un que hay en la población. Cuando hablan de alergia, hablan igual de alergia que de intolerancia. Y no es lo mismo. Son completamente distintos. Es decir, la intolerancia es cuando un alimento que comes, o sobre todo que ingieres o bebes o inhalas, el cuerpo no lo puede digerir, no lo puede asimilar. Y entonces se produce la sintomatología que te he dicho. Muchas veces en forma incluso parecida a la sintomatología de una alergia. Y la alergia interviene siempre el sistema inmune. Y siempre hay una proteína. Una agresión contra ti. La alergia, lo que hay es una proteína que provoca una reacción inmune y eso hace que el sistema inmune, que se encarga de defendernos a nosotros, se vaya contra nosotros. Claro, vaya contra nosotros. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el gluten. Pero el gluten, que ahora hablaremos... hay varias enfermedades del gluten, que es que la gente lo mete todo. La intolerancia al gluten tiene 4 fases. Y cada uno tiene, y no es la más frecuente la celiaquía, que es lo que se escucha, sino es una intolerancia que no es celiaquía, es decir, es una intolerancia a esa proteína. Te provoca malestar y te provoca... No, y produce desnutrición. Yo tengo un paciente que ha estado tratado ahora y se ha puesto malísimo, es decir, desnutrición, ha perdido no sé cuántos kilos. Y esa sí puede aparecer en la edad adulta.
Bueno, o el proceso, ¿cómo es? La alergia al gluten o la intolerancia al gluten aparece a lo largo de, puede ser desde pequeño a adulto. Eso decía, sí, puede aparecer en cualquier parte. La de la leche no, la leche normalmente aparece siempre, desde pequeño. Claro, que es cuando empieza a tomarla, ¿no? Bien. Bueno, pues damos ese salto al otro gran grupo de intolerancia, que es la intolerancia al gluten, donde tenemos ahí desde el pan, ¿no? Bueno, hasta... Yo quería decirte que hay varias formas de, Venga, pues, entre comillas, de intolerancia. Por eso quiero que distinguir lo que es intolerancia. En la alergia, la reacción alérgica tiene que haber una susceptibilidad, por ejemplo, alergia a la picadura de avispa. Sí. Tiene que haber una susceptibilidad y además aparece con pequeñas dosis. En la intolerancia siempre tienen que ser muchas dosis. Es decir, es lo que hemos dicho, muchas veces te puedes tomar un vaso de leche y no te produce nada, pero si te tomas un vaso y medio de leche ya te produce síntomas. En el caso de la alergia no, la alergia es como una poco que tomes, ya. Y sobre todo el problema de la alergia es que puede poner en peligro tu vida, porque puede producir un shock anafiláctico y al final te matarte, cosa que no pasa con la intolerancia. Correcto, esa diferencia es muy importante que la tengáis en cuenta vosotros, que parece baladí pero no lo es. Si algo os sienta mal, hay una intolerancia, pero aguantáis hasta una cantidad de lo que tomáis. En cambio, una pequeña dosis pequeñísima de un elemento que es un alergeno para vosotros, que os produce alergia, os desencadena todo el proceso. Es que la diferencia es brutal. Claro, pero es de sentirte mal a que te tengas que ir al hospital. No, que te puedes morir. Claro, es decir, claro. Y hablando de la leche, tú puedes tener intolerancia a la leche, que sería la lactosa, sí, o puedes tener una alergia a las proteínas de leche, la lactobulina y la lactoglobulina. Claro. Y es frecuente. Una te mata, te puede matar, te da una reacción anafiláctica y te puede matar, y la otra lo único que te produce es pues, un malestar, claro. Pues no vea la diferencia. Sí, evidentemente. La diferencia es como de la noche al día. Efectivamente. Entonces, lo que la gente cuando habla del gluten, yo soy intolerante al gluten. Aquí hay un negocio con el gluten impresionante. Es decir, ahora las casas comerciales se han dedicado a hacer productos de gluten porque es que ahora todo el mundo es intolerante al gluten. Mira, lo que es enfermedad celíaca, eso es más raro que un hilo blanco, es decir, eso es muy raro. Para que se dé una intolerancia, lo que se llama la enfermedad celíaca, se tienen que dar una serie de síntomas que es muy raro que se dé. A ver. Entonces, una de ellas, bueno, aparte de los trastornos de tipo gastrointestinal, de diarrea, vómito y tal, tiene que haber una positividad a una enzima que se llama la transglutaminasa, que tiene que ser positiva. La enzima es lo que veíamos antes, que partía a las moléculas. Efectivamente, pero en este caso es una enzima que se encarga de digerir el gluten. El gluten no es otra cosa que una proteína y que además está formada por varias proteínas. Una de ellas es la glutamina y el a ver si te lo digo, y la gliadina. Entonces, y sobre todo la que está haciendo más daño, la que hace más daño es la gliadina. Eso es exactamente esa proteína la que hace que al final termines teniendo problemas con él. Pero volviendo a lo demás, la enfermedad celíaca es una enfermedad rara, con lo que es la pura enfermedad celíaca. Sí. Hay una serie, se manifiesta muchas veces la enfermedad celíaca por enfermedades que no tienen nada que ver. Te pongo un ejemplo. Las aftas bucales, que las manchas, cuando te salen las llagas en la boca, eso muchas veces está avisando de que esa persona puede ser celíaca. El tener un hipotiroidismo, el tener un hipertiroidismo, el tener una tiroiditis, todo lo que sea un problema que es de tema inmunológico, porque ahí hay un proceso inmunológico, puede estar hablando del tema de la celiaquía. El síndrome de Sjögren, no se lo conoce, que es de la sequedad, de ojos, la saliva y la secreción vaginal. Eso también está unido muchas veces a la celiaquía. Lo que más frecuente hay en este tipo de patologías con el gluten es lo que se llama intolerancia al gluten no celíaca. Perfecto. Vamos a ver que estamos en un punto muy, muy interesante para que aquellos que os interesa el tema de la salud y de la medicina podáis discernir elementos que son cotidianos. El doctor Gómez Guillamón acaba de decir que la celiaquía es algo realmente poco usual, poco frecuente. Existe, bien. Existe un 2%, dice que un 2% de la población 2%. Puede ser, que es bastante, pero es que ahora parece que todo el mundo tiene una celiaquía. Ahí podemos ver ese cuadro que está bien, de los síntomas. Ese cuadro lo podemos ver claramente, León, lo ponemos al lado del... Claro, cuando hay diarrea, hay una mala absorción. Ahí el problema que hay es que las vellosidades intestinales quedan destruidas y todo lo que se produce es una mala absorción. Antes lo veíamos cómo se rompían las vellosidades en un diagrama que ponía... Efectivamente. Bien,
Pero esto es la celiaquía en realidad. Esa es la celiaquía. Esa es la celiaquía, que es un síndrome que no es tan habitual, pero sí es muy habitual y frecuente una sintomatología entre la población sobre intolerancia. Efectivamente. Que es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahí no hay un componente inmunológico, sino lo que hay es que la misma proteína, que es el gluten, produce una intolerancia en la persona no puede digerirla bien y al final te da problemas. Muy parecido a los que daba con la lactosa. Y esa intolerancia, para que sigamos dando un informe que sea válido para el que nos está viendo, esa intolerancia, ¿a dónde voy? ¿Allí? ¿Sí? O aquí. Con Luis. Que esa intolerancia es la que tenemos un dintel. Si tomas más cantidad, te puedes sentar mal, y si tomas menos de tu dintel, pues a lo mejor haces una vida normal. Efectivamente. Ahí está la clave, ¿no? Por eso hago un poco el llamamiento a la gente que esté viendo este programa, diciendo que vamos a ver, y es que no se trata, el problema de que ahora mismo la gente está comiendo sin gluten, lo que está produciendo son una malnutrición, porque está dejando de tomar una serie de alimentos por culpa de tener gluten, y ahora se dedican a tomar todo lo que no tenga gluten. Y es que lo que es la celiaquía, es decir, el problema con la celiaquía, con la mala absorción, es muy rara. Entonces, se veía la vellosidad rota. Efectivamente. Que lo ha enseñado antes Leo. Pero la intolerancia es muy frecuente, y ese estado de frecuencia, lo que, como tú bien dices, depende mucho de la cantidad que tomes. Claro. Entonces, no hace falta quitarse el gluten de la alimentación, sino saber hasta qué punto eres intolerante. Punto tú puedes intolerar. Luego estamos hablando, Félix, de un diagnóstico. Por supuesto. Estamos hablando de un diagnóstico, y de un diagnóstico diferencial entre una celiaquía donde no puedes tomar nada de gluten, ciertamente, y la intolerancia que tienes unos dinteles. Incluso puedes tomar, incluso dejar de tomarlo y después probar a ver si es tolerante. Poco a poco. Sí, porque la intolerancia, otra cosa que no he dicho, la intolerancia tiene esa ventaja. Tú quitas el alimento que te produce la intolerancia, sí, pero después lo que se te aconseja es que lo vuelvas a introducir, poco a poco. Poco a poco. Y posiblemente el cuerpo lo admite. Es decir, una vez que has dejado reposar a ese alimento. Con la celiaquía no, la celiaquía tienes que quitar el gluten. Claro. Porque si no le quitas el gluten... rompe más intestino. Por supuesto, y hay una mala absorción, una malnutrición... León, me parece que habíamos puesto ese diagrama donde se ven las vellosidades y rota en la celiaquía. Efectivamente. No, este no es, ese uno que tenía fijo, en el que veíamos cómo había como una sangrecita debajo de los filamentos, ¿no? Y esa es la rotura por el celíaco. El celíaco se le rompen las vellosidades. Efectivamente, lo que hay una destrucción de vellosidades. Este es. Venga, vamos a verlo. Hay una destrucción. Porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí está la clave. En el celíaco se rompen las vellosidades y se destruyen. Claro. Sí. Bueno, y la única manera que tiene de volver a que las vellosidades salgan es quitándote el gluten. Se achacaba mucho esta enfermedad a que se le introducía muy pronto el gluten a los niños chicos. Hoy en día eso se ha ido hasta muy poco, pero en las últimas investigaciones se ha visto que eso no es cierto. Es decir, ahí hay un componente de predisposición genética en la que tú eres celíaco y tienes ese gen que al final marca la enfermedad. Y tú cuando tomas trigo, porque los alimentos que tienen gluten son fundamentalmente el trigo, la cebada, la avena y el centeno. Los que no tienen gluten son el arroz, fundamentalmente el arroz y el maíz y la chinoa, ¿cómo se llama? Son glúcidos. Eso sí. Son glúcidos. Entonces hay que decir que no hace falta decir, bueno, es que no puedo comer pan de trigo. No puedes comer pan de trigo, pero sí que puedes tomar pan de arroz o pan de maíz, que lo puedes tomar porque no da ningún problema, ¿entiendes? Perfecto. A ver, Félix, espérate, quédate aquí con nosotros, que vamos a darle paso a Doña Nieves. Muy bien. Ahora te lo digo. Nos quedamos con ese mensaje, Félix. Intolerancia no es celiaquía. No, evidentemente. Y hay que descubrir hasta qué nivel tú puedes tomarlo o si eres celíaco. Claro, efectivamente, eso lo has definido perfectamente. Félix, gracias. Gracias a ti. Muy bien. Hala, que nos vamos. Ahora vamos a conocer a Doña Nieves. Doña Nieves tiene 99 años, a punto de cumplir 100 años, y nos va a descubrir los secretos de la experiencia. Nos vamos a Vallesol, y en Vallesol vive Doña Nieves fantásticamente bien para enseñarnos que las personas mayores tienen un pozo de sabiduría especial. Vamos allá.